Si querés visualizar los datos de cada operación, monitorear la productividad y estar en otro lado al mismo tiempo, lo tenés a mano. Si preferís planificar tus operaciones integrando los datos en una sola plataforma y querés hacerlo desde cualquier lugar, lo tenés a mano. Si elegís tomar mejores decisiones y mejorar tu operación agrícola, monitoreando todo sin interrumpir tu descanso, también lo tenés a mano. John Deere Operation Center. Lo tenés a mano. Estás conectado. Toma el control de tus aplicaciones con la línea de productos Ligier. Coadyuvantes, limpiadores y acondicionadores de agua que garantizan la mejor protección para tus cultivos. Coadyuvantes Ligier. Estamos en el pico de la innovación. El programa Sistema Chakras se trata de un sistema de trabajo integrado abocado a desarrollar tecnologías sustentables ajustadas a los distintos sistemas de producción. Nos concentramos en generar respuestas concretas a demandas concretas a través de sus dos espacios. El espacio Chakras, que tiene un enfoque más a nivel local, y el espacio Redes, que tiene un enfoque de generación de conocimiento más a nivel regional. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias Maga, gracias a Presid por dejarme participar de este panel. Lo mío es cortito. El cultivo de girasol ha sido bastante bastardeado por años, nadie le daba demasiada bolilla, no tenía buena prensa. Y hubo un momento donde se pensó que la soja tenía que andar en todos los ambientes, y la realidad que por lo menos en el caso que a mí me ocupa, que era el sudoeste, la soja tiene comportamientos bastante erráticos, y la realidad, hoy estuve en una charla a la mañana y hablando de lo mismo, hace unos años atrás apareció el maíz tardío en baja densidad en nuestra zona, que revolucionó bastante los sistemas de producción y nos hizo volver a pensar en el girasol y la soja como puente entre el maíz y la fina, porque el maíz no es un buen antecesor para la fina, y en nuestra zona predominaban los sistemas de siembra fina. Entonces, el cultivo por muchos años, por lo menos en nuestra zona, manejaba líneas de investigación bastante dispares y no muy serias. Y lo que necesitamos es eso, información, porque el cultivo a lo largo de este tiempo, como les dije, la soja no dio sus buenos resultados, el girasol tiene una estabilidad espectacular en nuestros sistemas, y bueno, lo que demanda hoy es correcciones de manejo que hagan que el cultivo se estabilice y que se pueda incorporar en nuestras rotaciones para mejorar el sistema en su totalidad. Así que la participación de los productores en una red como la de Apresid fue muy valiosa. En el caso nuestro fue enriquecedora en muchos sentidos, porque uno puede tanto validar lo que hace a campo, como también darse cuenta de lo que hace mal. Y por otro lado, yo creo que lo comentábamos afuera antes de la charla, permite una red así en cualquier tipo de actividad. Cuando participamos los productores con los científicos, como Juanchi, si no se genera este espacio que brinda Presid, es muy difícil que nos encontremos en resolver los problemas entre ambos. Y obviamente hay una retroalimentación, porque nosotros a él le planteamos problemas que quizás pasan desapercibidos, y él a su vez nos marca o nos muestra cosas que no nos hubiéramos dado cuenta porque estamos en otras cosas. Así que es simplemente eso, contarles, la experiencia fue muy buena, muy enriquecedora, y estamos agradecidos de haber participado. Así que te cedo la palabra, Conchi. Bueno, buenas tardes. Gracias a Presid por la invitación a coordinar la red. A todos los ensayistas, que veo muchos acá en el público, y que, como decía Fede, uno se nutre mucho estando, digamos, en un nicho muy chico, digamos, de acción, con la computadora, con experimento microparcela, y después cuando salimos al campo
ellos mismos son los que nos comunican lo que está ocurriendo y bueno, dispara líneas eso. Es un disparador impresionante de líneas, así que celebro la iniciativa de este tipo de encuentros entre todas las partes. Así que bueno, acá está los resultados de este primer año de la red de Girasol. Como decía Magalí, surge de los talleres de demanda de los productores, ¿no? Un poco se priorizan las líneas, cuáles son las que, si bien hay 10 líneas, se dicen, bueno, cuáles son las que más coinciden en que hay que hacer, generar información, ¿no? In situ. Y es muy valioso porque esto se caen ensayos en lugares en donde probablemente nunca se harían, ¿no? Por muy poco potencial o por distintas condiciones. Entonces esto copia la realidad, lo copia bastante bien. Como decía entonces, ¿siguiente o yo? Allá, ¿no? Ahí está. Acá están todos los ensayistas y fíjense la expansión que tiene la red, ¿no? Toda la zona girasolera núcleo, en su gran mayoría. Así que agradecimiento a todos ellos y contarles más o menos cómo es el protocolo básico para todas las líneas de trabajo. Son ensayos en franjas, con 2 repeticiones por lo menos, con maquinaria y manejo del productor, salvo un factor que queramos mover. Entonces, acá está esto que quería mostrarles de un factor por vez. Imaginemos que esta es la variable de respuesta que queremos entender, en el caso rendimiento, obviamente, y queremos ver con qué nosotros podemos hacerla mover, ¿no? Y hay obviamente que en estas 4 líneas, genética, densidad, nitrógeno y protección, con fungicidas, vamos a ver si realmente cada una, aisladamente, lo mueve mucho o lo mueve poco. Y eso es la variabilidad de la respuesta. Por ejemplo, bueno, ahora situándonos en lo que fue la campaña, un año bastante atípico, con precipitaciones por debajo de lo normal. Acá tenemos 8 meses, fíjense que sitios en rosa tuvieron por debajo creo que de 300 milímetros y la etapa inicial, los perfiles estaban bastante descargados, después se recompuso un poco la situación hídrica y terminaron en esos niveles de precipitaciones. Y acá está un poco, me auto-spoileo, y acá, esto es la variabilidad total, ¿no? Esto, imagínense que yo agarro todos los datitos que tengo, arriba de todo, y dejo a su libre variación, ¿no? Entonces ahí me interesa ver qué es lo que hace variar más o menos a esta dispersión total. Y ahí fíjense que pongo un porcentaje que es un coeficiente de variación robusto que me va a dar una idea de cuánto varió. Entonces esos son rendimientos centrados porque claro, cuando me muevo entre sitios el rendimiento va a variar. Eso es lógico y eso no me interesa en realidad. Lo que me interesa a mí es ver cómo varían independientemente del sitio de producción. Y ahí vemos entonces con un 33% de la variabilidad total, yo entiendo que la genética me hace variar un 12%, me mueve esa aguja en un 12%, sería. La densidad me la mueve un poco menos, me la mueve, pero un poco menos. La fertilización nitrogenada me la movió en un 6% y el fungicida me lo mueve en un 4%. Y ahora vamos a ir paso a paso desglosando esto. ¿No? ¿Puede ser grande o no? Ahí está lo que le decía, ¿no? El sitio varía naturalmente. A mí no me interesa interpretar eso. Sí es un gran bloque donde yo meto mis pequeños bloques. Entonces es un factor, digamos, de arreglo de mis factores experimentales. Entonces, en esto lo vamos a ver más adelante. Y ahí vemos que la variabilidad de los híbridos, a su vez, no es tanto como la de los sitios. Si yo pusiera esto en un modelo, me comería toda la variabilidad y no podría entender lo que está pasando con los factores de mi interés. Y ahora vamos a ver, lo primero que hago es tratar de diseñar mega ambientes que combinen estas condiciones, ¿no? De tosca. Por ejemplo, habían situaciones con menos de 1 metro, menos de 2 metros o hasta 3 metros. Materia orgánica variamos de entre 1% y 5% en toda esa región. Y precipitaciones, como decía, había unas
algunos sitios en rosa que caía muy poca precipitación. Y bueno, y ahí diseño estos mega ambientes que incluyen a varios sitios que comparten cosas en común en relación a esto. Entonces, lo primero que pruebo son 3 ambientes, a ver si hay una interacción con los híbridos, o sea, que hay un híbrido que mejor se expresa en el azul, por ejemplo, otro que mejor se expresa en el verde, y así. Después, con esto mismo, pruebo desglosar un poco más los ambientes, y hago 4 ambientes, ¿no? Y allá está aquel otro gráfico que también, efectivamente, el rendimiento se va moviendo, pero acuérdense que adentro tienen todos los híbridos. Entonces, la pregunta que yo le hago al modelo es, che, ¿hay interacción entre los híbridos y estos ambientes o no cambia el ranking, ¿no? O sea, ¿se mueven todos así o cuando se mueven entre ambientes se cruzan? Y bueno, lo que me dio que no había una interacción entre los ambientes. O sea que esto que le decía también, la gran variabilidad de la parte genética. Estos fueron los rendimientos y vemos un gradiente que más o menos se comportó así a través de todos los ambientes. O sea, el primer insight acá sería que la gran herramienta de la genética hace un gran rol, creo que también lo habíamos charlado. La selección del híbrido hace a que el rendimiento, en el caso, que estábamos mirando de ese cuadradito de la aguja, lo moviera más, ¿no? Después estamos haciendo un tuning, ese es el tuning grueso para apuntar al rendimiento. Y empezamos a decir, bueno, el siguiente factor que nos movía un poco la aguja era la densidad. Y acá nosotros, el diseño del experimento era poner densidad estándar para el lugar, fíjense eso, el detalle. En el medio está el estándar, en la izquierda está menos 30 y más 30%. Y lo que vimos, y lo que vimos era que habían sitios, si había una tendencia creciente, es que efectivamente el punto del medio, que era la estándar que usa el productor, podía ser mejorado, digamos, el rendimiento. Y ahí vemos en los puntos rojos que en realidad lo que indica esas cruces rojas sería que no se eligió la estándar de ese ambiente, no era la mejor para que nosotros testeamos. Entonces vemos que en 1, 2, 3, 4 y 5 de 11 la densidad estándar no fue la mejor. O sea que podíamos tunear un poco con densidad. No tan consistentemente como el híbrido. Pero acá tenemos algo por explorar y ahí van un par de recaudos. Cuando el tuning de la densidad en girasol es delicado. Si bien es importante, es delicado. ¿Por qué? Phomopsis. Una de las medidas que se recomienda mundialmente es no aumentar densidad porque justamente se beneficia Phomopsis. Y acá un segundo mensaje, lo que es bueno para el cultivo es bueno para Phomopsis. Entonces tenemos que hacer un equilibrio entre, en zonas de alto riesgo de Phomopsis, ya lo vamos a ver, no pasarnos densidad porque le vamos a favorecer a la enfermedad. Esa es una. El logro. El logro es otra de las cuestiones que no es tan fácil de lograr como cultivos como el maíz, como el trigo. Entonces, acá siempre uno usa la densidad como un reaseguro para lograr un stand aceptable y se siembra de más. Y a su vez, no es la variabilidad que podemos generar económicamente cuando, digamos, achicamos densidad por planta, no es lo mismo que lo que impacta en el cultivo como si fuera maíz. Entonces, sembrar menos semillas en girasol no es tan impactante como lo fuera en el maíz. Entonces, por eso que se puede revisar, si queremos maximizar el rendimiento, sí, se puede revisar como ustedes ven, pero es delicado y tendría que estar bien justificada, ¿no? esa decisión. Esa es la segunda línea. Entonces, lo importante también es esto que nosotros dejamos todo fijo, todos los factores, híbrido, dejamos fijo fertilización, sin fungicida, y acá lo único que tocamos era la perilla de la densidad. Y ahí podemos sacar la información efectivamente de ese factor en juego. Fertilización. Y acá de vuelta, ¿no? Vamos a ver donde hay respuestas crecientes, que en 2 hay una respuesta clara en el sitio de 8. O sea que fíjense que cómo va copiando ese porcentaje de coeficiente de variación, que decía que era mucho menos de 10%, ahí está reflejado.
no es una práctica consistente, no lo mueve tanto. O sea, todo lo que es esos gráficos de abajo no movió la aguja en el girasol. En el caso ese justo vino un caso negativo, pero bueno, los únicos dos que movió la aguja fueron en Madariaga y en Rivera. Y ahí podemos empezar a hilvanar qué pasa en Madariaga, qué pasa en Rivera, y a modo de comentario, son sitios muy particulares. No sé si hay alguien de Madariaga por allá que quiere contar. Bueno, hay Rivera. ¿Qué tienen? Tienen poca amplitud térmica, o sea que tienen temperatura alta, o sea, de suelo alta muy temprano, pueden sembrar temprano, no, decime Juan, si le estoy errando, pueden sembrar temprano y la emergencia la tienen muy anticipada al resto de la zona. La emergencia tiene anticipada, probablemente están entrando al pico de radiación con ya el cultivo mucho más avanzado que en otras zonas. Puede ser una de las ideas que pueda tener. No baja la temperatura nocturna, tienen la napa, o sea, el girasol con 30 días ya está en la napa y ya está, se independiza de las lluvias. Hay una serie de cosas que pasan ahí que podemos darle más, ¿no? En el caso del nitrógeno. Y otra cuestión importante que es crítica cuando se habla de nitrógeno, lo voy a decir en el siguiente. Estas respuestas, esas escaleritas de respuesta a rendimiento, yo hago el análisis económico de eso, ¿no? Y me baja un poco también la consistencia por la cuestión económica. Imagínense que en la dosis de 120, que físicamente era la mejor, pero ya cuando le pongo una relación de nitrógeno, de nitrógeno en urea, ¿no? Y grano es muy variable, usando $350 un girasol y unos valores de 500, no lo tengo, ¿no? 500, 600 de urea, me queda que la respuesta, a su vez positiva, es antieconómica en el sitio de Rivera y ahí nomás en Madariaga. En cambio, ya en la dosis de 80 sí, ahí fue la mejor económicamente. Entonces, fíjense como que necesita mucha lupa lo que es nitrógeno. Cuando necesita mucha lupa es que no es consistente. Entonces, ahí vamos desglosando esa consistencia de la práctica, que es lo que queremos descifrar. Y lo que decía, lo último, esto con relación a nitrógeno, en azul son el contenido en kilos de aceite. A nosotros lo que no importa los puntos de aceite, sino cuántos kilos de aceite nos estamos llevando. Eso se ve reflejado en el rendimiento bonificado. Y vemos que, por ejemplo, en estos sitios, creo que ahí hago un cuadro de Chascomús, Aldungaray, Madariaga y Guaminí, tienen como una tendencia creciente. Ahí lo que quiero ver era, lo azul, como decía, es el aceite, kilos de aceite, y lo verde son kilos de proteína. Y el miedo es que si uno se fertiliza con nitrógeno, puede que caiga el porcentaje de aceite. No es que caiga el porcentaje de aceite, lo que pasa es que aumenta el rendimiento va de la mano del aceite, y lo que sí se ve acá, fíjense que yo lo hago como una regresión, trato de marcar una tendencia para proteína y para aceite, y acá tengo los incrementos de kilos de proteína por kilo de nitrógeno, me da 1.5, y 0.4 el incremento de aceite, kilo de aceite por kilo de nitrógeno. Eso se repite en todos los sitios. Fíjense que tengo una relación de 3.6 en Chascomús, o sea, por cada 3... relación proteína-aceite. Por cada 3,6 de proteína aumentaría uno de aceite. Lo que pasa es que la base ya es muy alta, ¿no? La de aceite 50% y proteína estamos hablando 15 y 20%. Entonces, se beneficia mucho más la proteína que el aceite cuando incrementamos la fertilización nitrogenada, la disponibilidad de nitrógeno. Eso hace que no sea tan tentador porque no nos pagan por proteína. El día que se bonifique la proteína, ahí cambiaría totalmente la cuestión y podemos reconsiderar esta práctica. Y finalmente, sanidad. Teníamos los híbridos, ¿no? para evaluar, y a su vez teníamos las líneas, digamos, nitrógeno y densidad, para ver si había algún reflejo en la sanidad. Si bien lo que queríamos ver era el rendimiento, pero bueno, a ver ya estábamos para evaluar qué aparecía como enfermedad. Y estas son las enfermedades que vimos. Alternaria es una enfermedad de fin de ciclo, si se quiere, acá a la derecha y a la izquierda, y es muy común. En las zonas girasoleras siempre van a encontrar alternaria, foma, roya negras en ciertos casos. Estas dos son las más prevalentes, o sea que siempre, muy comúnmente la vean, y reducen el área foliar, como decía, de fin de ciclo. En el último etapa
o sea, desde floración en adelante, cuando ya está llenando, ahí puede que caiga el área foliar. Y la bestia de las enfermedades de girasol es esta Phomopsis, que nos da estos dos síntomas. O sea, el mismo patógeno puede generar un cancro en el tallo cuando las condiciones de infección son tempranas, o bien cuando es tardía la condición y no quedan nudos sanos. Puede que infecte el capítulo y veamos esta pudrición de capítulo, pudredumbre seca, afectando un poquito diferencial, ¿no? Esta es letal porque arranca muy temprano y daña el sistema vascular completo de la planta, prácticamente pudiendo eliminar la planta, todo su rendimiento. Y aquella, la porción de capítulo que haya tomado. Entonces esas es un poco las diferencias, a pesar que es el mismo capítulo. Y acá hay básicamente es un anecdótico, como se puede ya a confundir con verticillium. ¿Por qué? Porque la infección inicial es por hoja, aquello necrosis que vemos allá es una infección del patógeno que después va a entrar hacia el tallo y a formar el cancro. Hay una pequeña diferencia, es media complicada para diagnosticar y no hay mucho para hacer. O sea, esto es totalmente preventivo. Finalmente, el cancro de Phomopsis se puede confundir con foma, como habíamos dicho, pero se ve que es mucho más oscuro en foma, más claro en Phomopsis, y ante la duda uno puede abrir la médula y ver esa desintegración de la médula de Phomopsis. Por eso que le decía que es mucho más letal que todo aquel cancro del tallo, porque anula la planta en su totalidad. Y bueno, podredumbre seca del capítulo, también comentario a la pasada, hace aparte de aquello que vemos en el capítulo, esa porción de pisa de necrosis, hace un reflejo para esa sección del perfil de la planta con toxinas y la vamos a identificar en ese momento en particular. Si vamos un poquito más tarde ya la perdemos, esa guía de identificación. Sobreviven rastrojos en las semillas poco importante. La dispersión es de larga distancia, decenas de kilómetros, y porque esto está confirmado en lotes que han tenido cancro, pero sin tener historia de girasol. O sea que es viable esto, que pueden venir de lotes vecinos y de medianamente distantes. Y la infección ocurre con 20-25% de temperatura y frecuentes abundantes precipitaciones que hacen que activen los rastrojos y se disparen. Y acá está el mapita que vimos de Phomopsis de capítulo en toda la red. Y ustedes verán los valores más oscuros que están en Necochea y Miramar. El resto tiene una coloración un poco más clara, o sea que si bien están presentes, creo que si donde está gris no hay dato o no estuvo presente. Estuvo presente más o menos en toda la región, pero el corazón de esa región, el epicentro de Phomopsis está allá en Necochea y alrededores. Tres Arroyos, un poquito entre Tres Arroyos y Necochea. Y acá lo que se pone siempre como riesgo es cuánto llueve entre R1 y R6. Todos los modelos hoy indican eso. R1 sería cuando, esto es una simulación de un R1, o sea, cuando el cultivo se cierra, se arma como un microclima, y hasta R6, esto está un poquito menos que R6 todavía, pero la idea es que es esa ventana, esas precipitaciones pueden activar esas infecciones de Phomopsis. Y acá no vimos eso. Las precipitaciones, fíjense que las más concentradas estuvieron en el centro de la provincia, en la costa llovió menos, Chascomús llovió muy poco, y ahí está la carita, es que depende del ambiente, sí, depende de la lluvia, pero cuán más importante es que el epicentro de construcción de inóculo en la región. Porque esto arranca en el 2013 y se va dispersando, se va expandiendo. Los puntos rojos son casos positivos, los verdes son casos negativos, terminando en aquel último mapita en donde se aquerencia ahí en esa zona y toda la respuesta la vamos a encontrar ahí, con menos dependencia capaz que de la precipitación, y eso lo confirmamos en la red. O sea, el factor regional es clave. Y acá tenemos otra cuestión importante, es que, bueno, donde estuvieron presentes las enfermedades, las evaluamos. Y acá están como la presión de enfermedades de cada uno de los sitios. Y ahí tenemos como un perfil sanitario de los híbridos. Toda esta información va a estar en la revista, así que van a tener tiempo de verla. Lo que trato de traer es cosas más groseras, más globales, ¿no? Lo que quiero acá en particular es, fíjense que hay un gradiente de color, ¿no?
de verde a más rojizo, y eso me llevó a pensar a través de las enfermedades, a través de los híbridos, a través de las enfermedades. Y esto me llevó a pensar si yo puedo agrupar los híbridos por perfil sanitario, y me dan un agrupamiento de estos 3 clústeres de híbridos sanitariamente, globalmente, ¿no? Que me dicen, bueno, aquel grupo es sanitariamente y globalmente mejor o tiene mejor performance. Tenemos un intermedio y uno de bajo perfil sanitario. Lo que quiero acá terminar de concluir con esto es que el desarrollo o el breeding que hay por detrás probablemente sea que sean muchos caracteres cuantitativos, muchos menores, y que dé como cierta tolerancia a múltiples enfermedades, ¿no? Y eso medio que se ve reflejado y probablemente sea para este particular grupo de enfermedades en evaluación. Ya cuando pasamos a otras enfermedades, no, ahí interviene más el gen a gen. En estas enfermedades tuvieron un comportamiento bastante similar. Y acá, bueno, probamos fungicida también. Vimos que donde pudimos evaluar, esto siempre, claro, lo que es sanidad, tenemos que evaluarlo donde hubieron condiciones para que se expresara la enfermedad. Y vemos que el control en los sitios de FOMA y alternaria, a través de todos esos sitios, fue significativamente mejor, logró un control de 44 en FOMA y 38 en alternaria. Como dice el marbete del producto, esta era una mezcla doble, triazol y carboxamida, no tuvimos control sobre fomopsis, ningún tipo de control. O sea que ese es el dilema de hoy que venimos afrontando con el manejo fomopsis, que todavía no tenemos productos. ¿Okay? Y estos efectos reflejos del nitrógeno y la densidad tampoco los pudimos ver con mucha intensidad o con mucha claridad en las enfermedades. Fíjense que ahí tiré una grosera regresión así, y no está tan, conforme aumente el nitrógeno acá, en la izquierda, no se mueve tanto, no se me movió tanto la enfermedad, en ese caso fomopsis capítulo y fomopsis del tallo. Hay una leve inclinación, pero bueno, son pocos datos, justo no se dio fomopsis del tallo, se dio solamente en Necochea, así que es lo poco que le podemos mostrar. Y la densidad tampoco tuvimos una respuesta tan consistente, a pesar que todas las recomendaciones es no aumentar densidad. Si bien en Miramar se dio, en Necochea no vimos esa diferencia con fomopsis de capítulo, con la densidad. Entonces acá, ese tuning que queríamos ver cómo variaba fomopsis genética fue clave, ¿no? Lo comprobamos, esa tabla de colores. La densidad fue cautela, diríamos, sí puede ser un factor, el nitrógeno también, la protección no. Nosotros, si queríamos ver fomopsis en particular, ¿no? En este caso no fue un producto diseñado para fomopsis. Y acá fíjense la letalidad, digamos, de cancro del tallo, cómo baja el aceite cuando está presente, 7,5% de reducción de aceite, fomopsis de capítulo o podredumbre de capítulo 6%, y FOMA nos baja un punto del aceite. Fíjense esto que decía la bestia, ¿no? Ahí está reflejado, ¿no? Qué impacto que tiene sobre el cultivo de girasol cuando se da. Y entonces, en vistas a lo que nos viene de pronóstico de año niño, esto está bastante próximo a confirmarse. Obviamente esto se sigue día a día y hasta ahora viene dando. ¿Y qué implicaría? Se implicaría en la parte verde allá en nuestra zona, aumento de precipitaciones, ¿no? En septiembre, desde septiembre. Así que este año, si bien los anteriores pudieron ser no favorables para el desarrollo de la enfermedad, puede que nos estemos enfrentando a un año de mayor predisposición para fomopsis. Así que todo esto que acabo de decir, que la densidad, bueno, lo podemos ver acá. ¿Qué hacemos entonces si viene un año niño? Y como vimos que el inóculo está concentrado a nivel región, o sea que si estamos en una zona de concentración de inóculo de fomopsis, como en Necochea, energía, alrededores, ahí ya estamos partiendo de una base complicada. Tenemos que, el siguiente paso, o sea, el siguiente tuning, si podemos elegir el tuning de la región, obviamente es el que va a variar, pero no, realmente no podemos. Entonces nos queda la genética. La genética nos va a dar gran parte del tuning, el grueso. Después, como un tuning medio, vamos a tener a la densidad y al N. Como decía, todo lo que es bueno para el rendimiento es bueno para la enfermedad. Y uno también tenemos que todavía, como experimentadores, captar lo que vamos viendo a nivel de lote y llevarlo a números, porque
por ejemplo, mismo era más importante lo que veíamos, plantas muy altas, parches de mucha vigorosidad de cultivo, que esos son naturales en todos los lotes. Ahí encontrábamos Phomopsis, digamos, bueno, allá hay Phomopsis de distancia. Y evidentemente había Phomopsis porque había un desarrollo mucho más vigoroso. Eso no se puede controlar, pero sí podemos, si estamos en estas condiciones, con riesgo regional, con genética que capaz que no encontramos la que queríamos, ahí aflojamos densidad, obviamente aflojamos nitrógeno. Y por último, el fungicida que está ahí en prueba, lo que se hay de información es que las estrobululinas tendrían un efecto en R1, por ejemplo, para cancro del tallo. Eso a nivel mundial está bastante probado, pero nosotros a su vez tenemos la del capítulo, entonces tendríamos que poner a prueba también la de R4. Así tenemos la protección de las dos enfermedades. Así que ese es un panorama medio rápido, obviamente que todos pueden preguntar, y agradecemos a las empresas que apoyan la red, acá están todas, y esperamos contar con el apoyo en los años venideros. Así que, no sé, llegó usted. Bueno, muchas gracias a todos. Y acá estamos, esto es lo que decía Fede, un poco de las recorridas, que es un producto, un subproducto de la red, digamos, o un producto principal que intercambiamos, capacitamos, ¿no? Esto es en Necochea, Julián Valdés, allá los chicos de Guaminí. Bueno, en todos lados fueron experiencias muy de aprendizaje y la verdad pasamos bastante bien. Así que... Bueno, gracias. Quédate por acá, sí, quédate por acá. Bueno, vamos a abrir el espacio a preguntas. Estamos en una sala pequeña, estamos todos bastante cerquita, así que los invito a que levanten la mano, vamos en orden. Si hay alguna pregunta en el auditorio y la podemos ir respondiendo. Así que, a ver. Sí, diga. Sí. ¿Densidad? El tema de espaciamiento. ¿Densidad o espaciamiento? Espaciamiento. Manteniendo sí, densidad. Sí. ¿Puede cambiar algo en Phomopsis? Y, o sea, de vuelta, ¿no? Evaluado 70 sobre 52, sí. Los canales de aire, ¿cómo influyen? Yo creería que a favor de la no Phomopsis, ¿no? En contra de Phomopsis, ¿no? Lo que sí, yo me tocaría a partir de, si vengo de región de riesgo, esos tuning. Si no, capaz que, porque si el año pasado no tuviste, de gran probabilidad que no tengas tan importante, porque fue como una barrera de avance de la enfermedad. ¿No? Sí, se va viendo año tras año que se mueve un poquito, pero si los últimos 2 años no tuviste, no tocaría densidad. Esa es la lógica que aplico yo. Pero sí tendría... Todo lo que lo pensamos por cámara húmeda. Todo lo que dificulte o que no forme cámara húmeda es lo que rompe las condiciones para Phomopsis. Le corta el triángulo la pata del ambiente. O sea que ahí estaríamos, sí, siendo efectivos, pero bueno, evaluar como eran 2 agujas. Una es la del Phomopsis, pero con reflejo en el rendimiento. Tenés que tener en cuenta eso siempre. Obviamente, si es limitante, ahí tocas la aguja de Phomopsis. Bien. Sí, Juanchi, ¿qué tal? Estamos en la zona de Chillar. ¿Cuáles serían los híbridos más tolerantes a Phomopsis y algo más si puedes ampliar en tratamientos fungicidas? ¿Querés poner? El tratamiento fungicida está en evaluación, ¿no? No está claro el momento. O sea, el momento estándar de aplicación de fungicida para girasol es R1. Y lo que tiene, como decía, si quieren ver esta campana, esta ventana, son como 60 días. Entonces ahí con un fungicida en R1 tenés cobertura de media ventana. Por eso y no te liberás del Phomopsis de capítulo. Entonces, por eso está en evaluación, porque si bien la de la R1 es bastante practicable, digamos, la aplicación, la podrían hacer con productos que quieran, no tendrían la cobertura total. Y puede que hayan zafado de la primera mitad, zafan de la peor, zafan del cancro del tallo. Está bien. Después la otra es menos letal. Pero bueno, obviamente que uno, si quisiera tener cobertura completa, tendría que evaluar los 2 momentos. Y no mucho más tarde, porque ya es demasiado tarde. Y bueno, la paleta de híbridos es variable. No es, perdón, más adelante.
Y acá tenemos lo que está en Phomopsis, allá, acá, cancro del tallo y podredumbre seca, las primeras 2 columnas. Ahí tendrían una interesante forma de elegir, ¿no? Esto, como les digo, va a estar publicado en la revista, va a estar toda la información bien detallada, cómo se hicieron las cosas. Pero vean ese gradiente, es interesante, ¿no? Se responde. Hola, Juan. Con respecto a densidades, para una densidad objetivo, ¿cuántas semillas más debes poner para cumplir ese objetivo? ¿Y cuál sería la densidad a partir de cuál tenés que hacer una resiembra? Yo creo que el coeficiente de logro que estén en 85 sería como la media. Entonces, teniendo en cuenta eso, probablemente tendríamos que pensar en esa, dividido 0,85, aumentar la densidad que vos querés, vas a poner. Luego, perdón. Y resiembra. No tengo la respuesta, no sé si Fede vos querés aportar algo ahí. El tema también es tema con fallas, es delicado porque tienen plantas aisladas, rinden muy bien, a diferencia de otros cultivos, ¿no? Entonces, tendríamos que tener hasta qué punto baje la densidad. Bueno, de hecho, o sea, si se responde con cuál es la densidad, acá son 30% menos de la estándar, ¿no? O sea, la del medio es la estándar, la del costado es la subdosis y la de la derecha es supradosis, digamos, que no se usan. Pero con 30% menos del estándar no es que hay una caída considerable, fíjense, por eso tienen que ver en cada ambiente, acá tienen los valores. Pero no se ven grandes caídas de 30% menos. Ahí, entonces, si yo hasta 30, yo podría decir que no tendrías tanto problema. No, o sea, viendo estos datos y un poco todo lo que vemos, respuesta a densidad no hay. Mi padre es ingeniero agrónomo y tenía un dicho: si el cultivo está logrado, el otro es por lograr. Salvo que tengas un desastre de distribución y que sea muy sectorizada la pérdida de plantas, yo inclusive me animaría a menos plantas logradas. Siempre que estén bien distribuidas, después tendrás que ajustar el manejo de las malezas que no se te escapen, pero el cultivo está logrado en fecha y la pérdida de rendimiento no va a ser tan considerable. No va a ser tan considerable. Porque vos fijate ahí el rango del Saldungaray, los rendimientos que tenés, con 22.000 plantas estás alcanzando 2.700 kilos. Claro. El tema es si empiezan a aparecer esas bifurcaciones, ¿no? De 2 tallitos que empiezan a ver. No, está bien, pero estamos hablando de un problema. O sea, vos no lograste la densidad objetivo y tenés que decidir una resiembra. Bueno, me parece que ese criterio, si el cultivo está logrado y el espacial y está medianamente bien distribuido. Él tiró un umbral y yo hasta 30 puedo decir que no pasa nada. Yo calculo que no, y menos también. Claro, no lo probamos menos de 30, pero ahí ya viene el riesgo que puede asumir cada uno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna mano? Bueno, les comento que estos son los primeros pasos de la red. Vamos a seguir sumando datos año a año, trabajando con las mismas líneas, todo lo que es nutrición, densidad, respuesta a nitrógeno y protección con fungicida. Así que bueno, nuevamente esperamos poder ampliar más datos el año que viene, pero bueno, muchísimas gracias Juanchi y muchísimas gracias Fede. Vamos a dar por cerrada la charla y bueno, un fuerte aplauso para los... En YPF Agro estamos todo el tiempo acompañándote con las mejores soluciones desde el inicio hasta el final del ciclo productivo. Con la mejor genética de semillas, nutrición especializada, protección de cultivos y soluciones energéticas. YPF Agro aporta tecnología e innovación al manejo diario de tu campo, porque el campo es todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos ahí. YPF Agro. Somos una única Bunge, una empresa de agronegocios presente en más de 40 países. Más de 200 años de historia. Conectamos a los productores agropecuarios con los consumidores de todo el mundo. Desde 1884, produciendo en la Argentina. Bunge.